La batalla cultural que se libra en el mundo no solo está en las noticias. Está también en las escuelas, en el cine, en la música, en los animes y en las expresiones artísticas. Esa batalla invisible va moldeando los sentidos comunes de las sociedades, a veces de manera silenciosa y a veces en forma de ruido estridente. De eso vamos a hablar hoy con una superexperta. Ingrid Urgelles, bienvenida al Miralejos. Muchas gracias, Daniela Pastrana. Aquí feliz de estar en el Miralejos. Abogada, doctora en letras orientales, no sé si es el cargo correcto, editora, tuitera. K-popper. Especialista en temas culturales, aunque tú no quieras decirlo, pero especialista en todo lo que tiene que ver con culturas y sobre todo con culturas juveniles. Ese es uno de los temas de los que vamos a hablar hoy en este Miralejos. Pero yo quiero empezar, Ingrid, querida, preguntándote una cosa. Me quiero ir para atrás porque siempre empiezo así las preguntas y quiero preguntarte de algo que alguna vez platicamos hace tiempo, que yo te preguntaba, ¿por qué eres a veces tan tajante? Para los mexicanos es muy extraño, es muy extraño que te hablen tan duro, que te digan las cosas como tan directamente. Yo decía, ¿por qué eres tan tajante en tus juicios? Y tú me decías, porque nací en una dictadura. Pues. Entonces yo quiero empezar esta plática preguntándote sobre eso. ¿Qué significa nacer en una dictadura? ¿Qué es una dictadura? ¿Qué pasa o qué no pasa? ¿Cómo es un modelo dictatorial en el que tú naciste? Bueno, yo efectivamente nací así en el epicentro de la dictadura de Pinochet, aquí, años 80. Y claro, si bien uno no tiene los recuerdos así súper nítidos de la época de la dictadura, porque ya a la vuelta de la democracia yo era todavía niña, y ya mi infancia y juventud ya lo viví en democracia, o sea, ya los años 90 y todo cambió un poco. Sí, evidentemente hay una raíz social que existe y que tiene que ver con una forma de vida, con un estilo de vida muy represivo, muy como cerrado. Es decir, por ejemplo, en la época de la dictadura y después también en la época de la democracia, solo se podían ver ciertos programas en la tele, solo se podía escuchar cierta música, o sea, había como límites, muchos límites. O sea, era como un cajón, ¿no? De lo que se podía ver, de lo que se podía consumir, digamos, en términos de productos culturales. Por ejemplo, en Chile se veía mucho Sábado Gigante, que era una cuestión como divertida, ¿no? Pero que ocultaba toda la parte política, o sea, era como divertimento para desviar la atención. O, por ejemplo, había un programa cómico que se llamaba El Happening con Ja, que también eran como situaciones divertidas, pero usaban mucho la comedia, porque la comedia enmascaraba, digamos, lo que estaba pasando por abajo. Entonces era como, solo podías ver tú esos programas que había en la tele, que en esa época no había internet, en esa época no había televisión por cable, eso ya llega a los 90, entonces era la televisión pública o la televisión nacional la que tú podías ver. Entonces, claro, uno nace en un contexto muy como limitado en lo que puedes ver, en lo que puedes escuchar, y con una sociedad muy temerosa, que obviamente se entiende, ¿no? Por la represión. Entonces, en las casas no se hablaba de política, en las casas no se hablaba de religión, en las casas no se hablaba de ciertos temas complejos. Y si tú lo ponías en un descalabro familiar, porque toda familia chilena tiene dentro de su familia a alguien que fue exiliado o asesinado y a alguien que era a favor de la dictadura. Y eso convivía dentro de la familia. Entonces, evidentemente, tú no podías sentarte el domingo a decir maldito Pinochet porque podía haber un pinochetista ahí, que fuera pariente tuyo. Y seguramente había algunos en todas las familias. En toda la familia. O sea, por ejemplo, de los hermanos de mi abuela, uno fue embajador de Siria en la época de Pinochet, nombrado por Pinochet. Y su hermano era profesor y se tuvo que ir exiliado y escondido porque era comunista, era del Partido Comunista. Entonces, esas dos cosas convivían al mismo tiempo. Entonces, era un ambiente donde tú no podías expresar tus ideas ni tus opiniones. Y eso se mantuvo a la larga, ¿no? No había elecciones tampoco. No hubo elecciones hasta el plebiscito. Yo me acuerdo del plebiscito. O sea, Chile, la alegría ya viene. Que era lo que se escuchaba en mi casa. Curiosamente, mi papá es de derecha, pero igual se escuchaba el cambio hacia lo democrático.
porque igual estaba ese espíritu demócrata. O sea, independiente de que tú fueras de derecha o izquierda, la gente quería elecciones, por eso ganó el no. Pero después que gana el no y viene la democracia, todavía es una sociedad como muy, digamos, limitada, ¿no? En lo que tú puedes discutir. Entonces, yo creo que desde chica, como fui la rebelde y la oveja negra de mi familia, aprendí a ser muy tajante y muy fuerte en mis opiniones para poder romper ese cerco. O sea, porque había que ser como el Titanic y el iceberg, ahí, ¡pah! Y romperlo para poder meterse y para poder opinar, porque era muy difícil. Yo creo que en parte debe ser por eso que digo sí o no, o esto es de derecha, esto es de izquierda, como con mucha fuerza. Yo creo que viene de la época esa, de la juventud. Ahora, tú estudiaste en la Universidad Católica de Chile, Yes. abogacía, que es una de las cosas... derecho siempre es de derecha. Sí. En la Católica de Chile me imagino que mucho más. Imagínate. Y en un entorno además familiar también muy inclinado a la derecha. ¿Cómo fue que te volviste, no sé, como defensora del Partido Comunista, para no decirlo de otro, para no decirlo de otro modo? Fíjate que yo creo que yo siempre fui de izquierda. Esa es mi sensación. Yo nunca he votado en mi vida por la derecha. Nunca he apoyado ninguna idea de derecha. El 98, que se eligió, digamos, a Ricardo Lagos, que era el presidente más a la izquierda de la Concertación, mi mamá siempre fue concertacionista y mis abuelos del lado materno, es decir, ellos siempre fueron de la centroizquierda, no de la izquierda radical, pero de la centroizquierda. Yo los escuchaba, yo vivía con ellos, o sea, mis abuelos vivían con nosotros. Entonces, yo los escuchaba, yo creo que fui como agarrando esas ideas de ellos, olvidando las ideas de mi papá, váyanse para el lado. Y fui como embebiéndome de esta cosa como más de centroizquierda, si tú quieres, más Concertación, que le llamaban. Y ellos siempre votaron Concerta, ¿no? Y el 98 yo recuerdo que fue muy radical en Chile porque Ricardo Lagos era del partido PPD, que se llama, que era más cercano al Partido Socialista, era más a la izquierda. Y había un drama facho tremendo. Mi papá estaba así que se moría y mi mamá votó por Ricardo Lagos. Y cuando ganó, yo me acuerdo de haberme ido a la pieza de mis papás. Mi papá furioso se fue, salió. Y yo me quedé con mi mamá y como Chile era muy represivo, tú tampoco podías celebrar así con tanta euforia, pero me acuerdo de haberle dicho, ganamos. Y mi mamá sí. Y celebramos las dos como las dos solas en la pieza, así como, ¡yeah! Le ganamos a los fachos. Entonces yo creo que siempre tuve ese espíritu muy de izquierda. Y después entré al semillero de la derecha. Semillero, que es la Ponticato, que le llaman, la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la Fundación Jaime Guzmán, de los think tanks de la ultraderecha que están metidos ahí. Y los conocí a todos. O sea, yo conozco a los fachos muy bien porque estudié con ellos. Los discípulos de Jaime Guzmán me enseñaron a mí. Y aprendí constitucional con los que crearon la Constitución de Pinochet. Entonces es muy sencillo entender cómo funcionan porque eran mis profesores, eran mis compañeros. Muy, muy fresa todo el contexto, además. Yo no era de Santiago, yo era de una ciudad que queda como a 1 hora de Santiago. Entonces yo llegué también y vi que habían puros colegios como muy fresas y los mismos grupos y círculos cerrados. Entonces yo era outsider. Si tú quieres, un outsider no como Milei, del otro lado. Pero yo me juntaba con todos los que nos portábamos muy mal, debo reconocer. Nos saltábamos las clases. No, así, muy mal nos portábamos, muy mal. Nos echábamos ramos, o sea, no, nos daba lo mismo, éramos como los rebeldes de la cosa. Pero el contexto era mega de derecha. O sea, mega. Y de ahí me pongo a trabajar y entro a trabajar estudios de abogado muy de derecha también. Y que hacían un montón de cosas que yo no estaba de acuerdo. Así que al final renuncié. O sea, dije yo aquí no. Y busqué un lado más izquierdoso, si tú quieres, que fue la literatura. Y ahí sí encontré a mi familia elegida, ¿no? Y de ahí, bueno, vamos a dar un salto. Voy a dejar en pausa el tema de Chile porque es un tema al que vamos a regresar, pero quiero dar un salto a esto de la literatura. ¿Por qué literatura oriental? ¿Por qué la literatura asiática? Digo, en Chile tienen mucho más conexiones con China y con el mundo asiático que las que podemos tener en México, que tenemos mucha influencia de Estados Unidos. Pero ¿en qué momento tú dijiste, quiero aprender la cultura japonesa? Siempre, así de radical, siempre. Y después descubrí algo bien curioso. A mí me gustaba mucho de niña una ola que ahora se ha súper popularizado, que es la ola de Hokusai, que está en todas las playeras, en todos lados. Pero en esa época no había internet, entonces no estaba en ninguna parte. Me acuerdo de haberla visto en algún momento, que es una ola que tiene olitas dentro. Es la típica como retrato ahí de Hokusai, que es un artista del siglo XVI. Y
esa ola me llamaba mucho la atención. La imprimí en algún momento en mi colegio cuando ya habían computadores y la pegué yo en mi agenda. Años después me doy cuenta, con mi papá conversando, mi papá, imagínate, del otro lado, pero teníamos muchas afinidades en otros sentidos, que él también cuando joven tenía esa ola en su pieza. Entonces yo no sé si ahí hay una cosa familiar que él me pasó como del mundo asiático, este mundo que no estaba aquí, pero que te generaba una imaginación muy grande, que teníamos el mismo símbolo. Es muy loco, ¿no? Y de hecho ahora que lo voy a ir a ver le voy a llevar un libro de Hokusai porque tenemos ese código, ¿no?, entre los dos. Siempre yo pensé, o sea, veía yo anime mucho de niña. Como tú veías Candy, que hemos conversado latamente respecto de Candy y todas las finales y teorías posibles, yo consumía anime hasta el cansancio y mi mamá lo batallaba. Mi mamá, dentro de todo en Chile, no se entendía qué era esto. Le decían en Chile los monos chinos. ¿Por qué ven los monos chinos? Yo era fanática. Yo veía Robotech, los robots, no sé qué, Candy, Marco, Remy, todos los que venían, consumía anime. Después me compraba las películas. Iba a Santiago, o sea, para mí era un recorrido más o menos grande, a comprarme el VHS con la película de La princesa Mononoke o la película de Ninja Scroll o de Ghost in the Shell. O sea, era muy, muy fanática yo del anime. Y en algún minuto, y este es el momento en que yo conecto con la literatura japonesa y le agradezco mucho a la Carola Gaete, una profesora del colegio, Carolina Gaete, dice en una clase de algo que hay un escritor japonés súper loco. Loco, así loco. Que se suicidó de un harakiri, loco, así, que vivía de manera muy extraña. Y eso a mí, como soy yo curiosa, la locura siempre me llama, dije, ay, ¿quién será? Y ella dice, Yukio Mishima. Entonces fui a Santiago, que mi abuela tenía estaba suscrita a la biblioteca pública de Santiago, a buscar a Yukio Mishima. Y yo debo haber tenido como 13, si tú quieres, 14. Y encontré un libro que se llamaba Confesiones de una máscara, que es una autobiografía de él, loquísima, Dani, loquísima. Entonces, mira, imagínate las cosas que yo consumí a esa edad. Y después empecé a leer otras cosas de él, como Nieve de Primavera o la tetralogía, y me enamoré de Japón. O sea, cuando lo leí me acuerdo de haber dicho, ¿qué es esto? ¿Qué es esta forma de escribir? Que yo igual era gran lectora de niña, pero yo nunca había leído algo así. Entonces, de ahí para adelante, pues me leí todo lo que encontrara yo de autores japoneses. Todo así. Después un salto cuántico, llego a la universidad, me olvido, llego a letras, empiezo a estudiar literatura del narcotráfico, que es de que hice mi tesis y proyectos y qué sé yo. Y en algún minuto le digo a un colega con el que yo trabajo, Danilo Santos, mi gran amigo, le digo, oye, Danilo, igual a mí me gusta la literatura japonesa, ¿por qué no nos metemos en eso? Y me dice, oye, a mí también me gusta. Y yo, ¿y por qué no empezamos a estudiar para ver si podemos dar clases y vamos a Japón? Le dije, ¿cómo vamos a ir a Japón? Hace 10 años atrás, ¿no? Vamos a Japón. Mira, siempre uno va a congresos de literatura en Europa, que es carísimo y que ese continente se está muriendo. Vamos a otro lado. Vamos. Entonces lo moví y fuimos a Japón por primera vez. Y cuando fuimos a Japón, o sea, yo dije, de aquí soy. En alguna otra vida yo viví aquí, o sea, soy de acá. Y de ahí para adelante empezó la cosa de la literatura. La literatura, pero y luego el K-pop también coreano. Eso de dónde brincamos de Japón a Corea, ¿cómo fue esa Porque yo iba conexión? a Japón, el primer viaje que hicimos con Danilo hace 10 años fue a Japón. A Kioto, a Osaka, o sea, lo tradicional, porque uno está descubriendo un lugar que no conoce. Y en el camino dijimos con Danilo, oye, al lado está Corea. Y está al lado, o sea, es un avión que se demora 1 hora y media. Es pegadísimo. Y yo le dije, oye, a nosotros nos gusta el cine coreano, porque es cierto. Y Danilo tenía una colección enorme de cine coreano que había comprado en todos lados, tenía una cosa así de todas las películas. Y yo era muy fanática del cine coreano también, de Kim Ki-duk, de Park Chan-wook, o sea, Old Boy era nuestra película, o Hierro 3, y la veíamos y conversábamos sobre eso. Entonces dije, si nos pegamos el salto, cruzamos el charco de allá. Entonces al segundo viaje fuimos a Seúl. Y estando en Seúl, yo también ya escuchaba un poco de K-pop, Super Junior, que fue el primer grupo que llegó a Latinoamérica y lo estoy escuchando hace más de 10 años. Entonces le dije, uy, pero este es el mundo del K-pop. Entonces ya empezamos a explorar Corea del Sur. Y nos dimos cuenta que mucha gente se dedica al mundo de Japón, porque está muy como trabajado acá en Occidente, la literatura, el cine, etc. Pero Corea del Sur era un misterio hace 10 años, te estoy diciendo. Nadie estudiaba literatura coreana, nadie sabía de la cultura coreana. Entonces dijimos, ahí está. Y nos empezamos a meter ahí de cabeza. Y la música, sobre todo la música, que es impresionante el nivel de penetración que ha tenido en estos 10 años,
pero voy a poner también en pausa el tema de Corea y Japón, que retomaré ahorita para ir a el otro tema, que es, bueno, después vino la literatura del narcotráfico, El amor te trajo a México, donde ya tienes, ¿cuántos? ¿6 años? Voy a cumplir 7. 7 años en México, ya chilena mexicana. Chilena chilanga. Chilena chilanga, fíjate nada más. Que esa es la otra gran beta de estudio, ¿no? El narcotráfico, bueno, has estudiado no solo el de México, también en Colombia, el tema del narco, de la violencia, de los paramilitares incluso. Si alguien ha escrito buenos trabajos acá sobre Álvaro Uribe, pues eres tú, y todo lo que tiene que ver con la cultura del narco. ¿Cómo damos ese brinco de Corea a México? Cultura, narcocorridos y todo lo que tiene que ver con esa otra literatura que además le han llamado narcoliteratura, que para mí todo lo que sea narcoliteratura, narcolanchas, narcoalgo me parece muy desafortunado, pero bueno, es como se le ha ido definiendo. Sí. De hecho, esa ha sido mi meta de investigación principal. Lo de Asia es como un gustito que nos damos con mi compañero Danilo, que siempre vamos y qué sé yo. Pero nuestra beta de investigación siempre fue eso. ¿Por qué? Porque yo cuando entré a hacer literatura, yo en verdad entré a la maestría primero y estudié el pregrado en paralelo. O sea, me iba a clases de pregrado para poder completar lo que no había estudiado, porque también como tan llegar y así con derecho en realidad no se piensa tanto en términos teóricos, entonces yo empecé como a cursar la maestría, en paralelo tomé cursos de pregrado, ya más o menos cuando estaba ya entendiendo de cómo funcionaba esto, tenía 2 opciones en realidad. Yo trabajaba con un profesor que a él le gustaban los poemas en prosa del siglo XX, las vanguardias, o sea, bien bonito, ¿no? Baudelaire, Rimbaud. Y Danilo, que es mi compañero con el que trabajo hasta el día de hoy, no, tengo que estudiar la violencia y no sé qué. Entonces, evidentemente, mi espíritu policial, yo he leído policial toda mi vida, soy fanática de Poe, de Agatha Christie, de todo el policial. No, pues la violencia. Pues, ¿qué va a andar yo estudiando poemitas bien bonitos? Pero yo quería... Y además que era una investigación, o sea, como éticamente, en términos como muy prácticos, te digo, yo lo evalué, dije, aquí tienen que ser cosas que sirvan, que sean latinoamericanas, que estudien los procesos de acá, o sea, ¿qué me importa a mí Francia, la verdad? Entonces ahí derivé hacia esto. Postulamos un proyecto en Chile, lo ganamos, llevamos 10 años con financiamiento del Estado de Chile, por eso hemos ido a Japón y a Corea a congresos a mostrar esta investigación. Y contra todo, porque a la academia no le gusta investigar estos temas, contra todos empezamos a estudiar la narcoliteratura, que claro, el prefijo, ahí hay toda una discusión teórica muy grande del prefijo, de si es lo mismo narcoliteratura de narcotráfico y bla, bla, hay mucha teoría. Pero fue muy difícil al principio, porque todo el mundo decía, no, eso, ¿qué investigación es esa? Eso no debía estudiarse en la academia, esa es literatura mala, esos son productos malos, de mala calidad estética, y venía toda la cosa fresa académica de decirte, hay que estudiar a los grandes escritores, ¿no? Esto es una moda editorial que no tiene ningún valor, además regional, del norte de México, o sea, ¿qué le importa? O sea, toda esta cuestión centrista, ¿no? Como muy fresa. Y con Danilo la batallamos. Y vamos y lo poníamos. De hecho, me pasó en un congreso que un profesor llegó y tiró el programa y dijo, esto es una basura, así. O gente que nos decía, ¿ustedes cómo pueden estar investigando esto? Es una apología al narco. Y nosotros... Y siempre hubo como esa confrontación que a mí me gustó, la verdad, honestamente. Y yo en mi tesis trabajo en narcotráfico, pero trabajé paramilitarismo y migración, que son unos temas muy difíciles. La verdad, yo terminé la tesis así como muy saturada de violencia, porque no es solo la literatura de ficción, sino que son las actas de memoria y del conflicto armado interno colombiano, que las actas de memoria de las masacres paramilitares son una cosa horrible, y yo estudié masacres, efectivamente, entonces tuve que leer con detalle las masacres paramilitares. Y claro, uno termina bien quemado, eso es lo que descubrí, que uno después de eso ya quiere irse a Japón, porque Dios mío. Pero sí hice mi tesis en ese tema y es un tema que lo mantengo hasta el día de hoy, y en eso entra todo producto cultural, de películas, de series, y por eso también llegué un poco a México. Por el amor de un escritor de ese tipo de novelas, pero también porque aquí estaba, digamos, está en la meca de la cultura en torno a esto, y Colombia del narcotráfico. Bueno, ahora voy a poner en pausa la cultura del narcotráfico. Me encanta que pongas en pausa para todo regresar, vamos a regresar ahora sí al tema que ha estado en boga los últimos 2, 3 meses
con el asunto de la generación Z y Ahora. de One Piece y de todas las explicaciones que hay de un mundo que quizá aquí nos ha sorprendido mucho. O sea, a lo mejor hay mucha gente ahora tratando de descubrir qué es One Piece, aunque nuestros hijos ya tuvieran muchos años, con las influencias que puede tener varias cosas, tanto los animes, los mangas, como lo que te decía de Corea, el K-pop, que es como son cosas que a lo mejor muchos que tenemos, no sé, la generación X nos dicen, ahora que les encanta poner categorías a las generaciones, ni siquiera están en nuestro horizonte de entendimiento, pero que sí han formado a generaciones en el mundo. Entonces, como tú los conoces muy bien, yo quiero que nos cuentes un poco qué es lo que tú has descubierto en estos 10 viajes que has hecho hacia... He ido... ¿Cuántos? 7 u 8 en los últimos 10 años. Todos los años, casi. ¿Qué has descubierto? ¿Cuál ha sido la fórmula de Japón y de Corea para poder tener esta expansión, ¿no? ¿O cuál ha sido la fórmula y cuáles han sido los motivos, las claves para tener esta expansión cultural en una generación que es la que está ahorita, ¿no?, sorprendiendo al mundo? Estos son, te contaba yo la otra vez, ¿no?, proyectos estatales. Cuando Japón pierde la Segunda Guerra Mundial y es un desastre, y el emperador tiene que decir que es humano, y eso genera una crisis cultural en Japón tremenda, se les rompen todas las bases de lo que es ser japonés. Y quedan sin ejército, y etcétera, todo lo que implica el fin de la Segunda Guerra Mundial. Japón empieza a aplicar algo que se llama soft power, o esta hegemonía cultural. Cómo llegar a Occidente, cómo conquistar un poco el mundo. Ellos son muy imperialistas, hay que decirlo, los japoneses. Cómo conquistar el mundo, pero de una manera no armamentística, sino que a través de la cultura. Y los animes, que existen desde el siglo XVI, de hecho Hokusai, el de la ola, dibujaba los primeros animes, eso es lo más interesante, es de larga data, ¿no? Es de larga data en Japón, porque además está el manga, que es lo primero. Después viene la parte audiovisual del anime, propiamente tal de la tele, pero primero está el manga. El manga, que lo hacían estos pintores de la época del mundo flotante del siglo XVI, es una tradición japonesa. Eso sí es de ellos y ha existido siempre. Pero ya la transformación en anime y ponerle nombres como más occidentales y que los dibujos sean más occidentalizados, porque siempre dicen, ay, los japoneses tienen un trauma, quieren ser occidentales y dibujan ojos redondos. No, son productos para venta en Occidente, amigos, es al revés. Esa lógica tuvo que ver con este soft power. Entonces son proyectos que el Estado financió así directamente para que llegara. De hecho, esto se llama la embajada cultural, y embajadores de Japón en algún minuto fue Doraemon, el gato cósmico, y Hello Kitty, son los embajadores de Japón. Y los llevan a todos lados y todo el mundo conoce Japón por este imaginario, pero es un imaginario que ellos venden. Y no es, o sea, es exotizante algunas veces, pero ellos también tienen ese proyecto. Así llega a Latinoamérica en los años 70 el anime, a nuestras teles públicas. Los vemos nosotros, qué sé yo, gusta porque son geniales. Los animes son mejor que los Batman y que los Robin. Y me disculpará aquí la gente occidental, pero son mejores. Y empiezan a conquistar el mercado. ¿Qué pasa con Corea del Sur? Corea del Sur en esa época está en la lona, la verdad, en los años 70. Corea del Sur, después de la Segunda Guerra Mundial, se acaba la colonización japonesa, termina, viene la guerra de las dos Coreas, la guerra civil, y Corea del Sur pasa dictadura militar tras dictadura militar. Entonces en los 70 no existe Corea del Sur. Pero en los 90 ellos tienen sus primeras democracias. Y ya con las primeras democracias también dicen, oye, aquí el poder blando, el soft power, es algo que nosotros podemos exportar. Y también son proyectos estatales. El K-pop, que ya surge después de los 90 con la democracia, y el cine, la industria del cine, fueron proyectos estatales financiados por el Estado como un proyecto, no nación. Es decir, nosotros vamos a exportar nuestra cultura. Y les funcionó a tal punto que superaron a Japón, aun cuando el anime sea una cosa muy exitosa. Corea del Sur se pegó una expansión en los últimos años enorme porque ganar, o sea, imagínate, el K-pop es una de las industrias que más discos vende en el mundo. O sea, la 1 o la 2. Se ganaron el Nobel de Literatura, Han Kang, el año pasado. Se ganaron el Oscar a Mejor Película con Parásito. Se ganaron la mejor obra de Broadway, este año en los Tony Awards, una obra coreana. O sea, tú dices, están conquistando todas las áreas de la cultura. Los doramas, los K-dramas que uno ve en Netflix, que son como la telenovela coreana, son los más vistos del mundo. O sea, son los productos más vistos. Y Netflix compra solo doramas, no sé si te has dado cuenta, pero todo Corea, Corea, Corea. Entonces, les resultó
porque fue algo planeado, algo pensado, no es así. Y viene toda la parte de por qué la gente ve esos productos, que es un poco desde el punto de vista del espectador, del lector. Y yo te diría que tiene que ver con unas cuestiones de identidad de los jóvenes. A mí me encanta ver a los jóvenes porque me gusta hacer ese traslape entre la generación X, que es la tuya, y los morros más jóvenes, que son más jóvenes. Yo estoy como al medio, soy la bisagra. Entonces, como son mis alumnos, me gusta entender y un poco compartir lo que ellos hacen, ¿no? Los grupos de K-pop y los animes te dan unos contextos muy de comunidad. Son comunitarios. Cuando tú eres seguidor de un grupo de K-pop y eres, por ejemplo, un Stay o eres un ARMY de BTS, son grupos de generalmente mujeres que siguen a estas bandas, pero que son amigos entre sí y que se cuidan entre sí. Tú vas a un concierto de K-pop, yo siempre voy y voy sola, y siempre la gente te acoge y te meten y te dan cosas y te falta una pila para el lightstick y te dan pila y se regalan unas cositas y son de regalo. O sea, hay como una cosa colectiva comunitaria muy amable que, claro, para alguien que es adolescente o joven es como un lugar seguro donde llegar. Lo mismo pasa con el anime. O sea, todos estos grupos de otakus o de gente que sigue anime son como familias en el fondo, son colectivos. Y en un mundo tan neoliberal, donde todo es individual, yo siento que los jóvenes buscan esa pertenencia a un colectivo, el que sea. Y estos son colectivos muy amables porque son seguidores de música. O sea, no es nada, digamos, claro, no está politizado, no son de izquierda en ningún caso, pero son amables porque se cuidan, porque se protegen. O sea, tiene una cosa más allá de la pura música. Pero hay una cosa que también hemos conversado en algunas ocasiones, que es... esto es lo que reflejan y lo que venden hacia afuera como proyectos estatales de expansión cultural, ¿no? Sí. Tanto unos como los otros. Pero lo que tenemos adentro, que eso es lo que quisiera que nos cuentes también, son sociedades ciertamente muy tradicionales, muy machistas en algunos casos. Brutales. Muy consumistas en otros, o con una cultura de la estética o de la estética física, en el caso de Corea, muy desarrollado. O sea, al final de cuentas, y eso también ha ocurrido con personas que dicen, bueno, es que tenía su novio japonés y cuando llegó allá a conocer a la familia japonesa, el mundo, la vida y la impresión que se tenía cambió, porque es distinto la sociedad, o sea, las personas viviendo en su entorno que fuera de él. Platícanos un poco de lo que has descubierto de las sociedades japonesa y coreana en estos viajes. Son sociedades bien diferentes, ¿eh? O sea, la gente tiende a mezclarlas, pero para nada. Más allá de que Corea fue colonia de Japón, están muy diferenciadas por la ideología que corre debajo, ¿no? O sea, el tipo de religión, el tipo de estilo de vida. Los coreanos son neoconfucianos, vienen de los chinos eso. Tienen una forma muy estricta de entender la sociedad, muy conservadora, de la figura del padre, la figura de cada quien dentro de la familia y la familia como parte de un Estado que también organiza, ¿no? Está todo muy organizado y estratificado de acuerdo al neoconfucianismo y eso es muy conservador. Pero además tienen un influjo religioso, cristiano, curiosamente. A Japón no, porque vean la película y van a ver lo que le hicieron los japoneses a los cristianos, a los misioneros. Pero sí llegaron a Corea. Entonces Corea tiene iglesia, la gente se casa por la iglesia, la gente es muy católica o cristiana muchas veces. Eso es algo que funciona como a nivel más básico, te diría yo, ¿no? La forma de comportarse en sociedad. Por eso a veces decimos, pero el suicidio es medio loco porque son los países con más suicidios. Sí, pero es que ellos lo ven de otra manera. Le llaman muerte voluntaria, para empezar. Y además la muerte tiene que ver con tu lugar en la sociedad. Si tú eres útil o no eres útil en el lugar que tú estás en la sociedad. Ahí hay una cosa que nosotros no la entendemos, porque acá no funciona así. Y Corea del Sur, claro, se pegó un salto tan brutal del 90 hacia acá, o sea, un salto tan fuerte. Imagínate la historia de Corea. La historia de Corea es dramática, es un pueblo que ha sufrido una y otra y otra y otra porque ha estado relleno de sándwich geopolítico toda la vida. Todas las guerras han sido en Corea. Rusia con Japón, en Corea. Japón con China, en Corea. Siempre en Corea. Y el pueblo coreano sufriente, pobre, además, súper pobre. Después le toca la colonización japonesa, los japoneses arrasan con los coreanos. Pero terrible, Dani, terrible. Ni ver los detalles. Y ya cuando salen a un mundo, digamos, no colonial, chales, dictaduras militares, y una tras otra, puros Pinochet y taca, masacres, y pa. Entonces los pobres coreanos ya en los 90 recién más o menos ven la luz. Igual les pasan cosas bien terribles, porque son tragedia tras tragedia ese pueblo. Entonces se pegan este salto aceleradísimo
de un influjo global, de una tecnología. Ellos le apuntan mucho a la tecnología. Tú llegas a Corea, vas al aeropuerto y, 6G. Ya, o sea, ni nosotros, ya 6G. Y todo es muy, los robots y la cuestión sobrepasa totalmente a Japón en tecnología, totalmente, o sea, no tiene comparación. Pero es una sociedad que, claro, no logra acomodarse a ese salto tan brutal. Entonces sufren, los jóvenes sobre todo, de ciertas cuestiones que tienen que ver con el modo en que tú tendrías que ser alguien exitoso en una sociedad coreana de hoy, muy neoliberal, muy capitalística y muy exigente en lo estético. O sea, hay una estética brutal en Corea, o sea, tienes que pesar 40 kilos, tienes que verte perfecto. Es uno de los países con mayor tasas de cirugías estéticas del mundo, es la meca de las cirugías estéticas, de hecho. También tienen toda esta lógica de ser exitoso en el trabajo, de ganar dinero, de no deprimirse, de no... Y además está toda la cosa del género, que es un desastre, porque con toda esta cosa neoconfuciana hay una cosa muy conservadora en el hombre coreano, muy abusador, muy machista, muy terrible. Y la mujer coreana encontró una forma de combatir el machismo estructural con un movimiento que es un poco excesivo, que se llama 4B, que significa, son 4 nos. No relaciones, no hijos, no matrimonio, no parejas hombres. Así, no. Entonces, las tasas de natalidad bajaron, los matrimonios casi no hay, hijos nadie tiene, o sea, no hay relación hombres-mujeres. Está radicalizado y se odian. Entonces, cuando alguien va y dice, yo quiero encontrar mi príncipe de los doramas aquí, no hay príncipes, son puros machos, insopor. Y yo, de hecho, les he dicho, este año fui a un tour, tomé un tour yo sola y encontré puras mujeres solas viajando a Corea. Habían un montón. Y yo les empecé a preguntar, ¿qué hacen acá ustedes? No, es que yo veo los dramas de Netflix, entonces yo quería venir aquí a ver si conozco coreano. Y yo dije, uy, amiga, o sea, te va a ir requete mal, porque esos de los dramas coreanos no existen en la realidad, eso es una ficción. Aquí el hombre coreano, cosa seria. Entonces, claro, no tiene nada que ver con la realidad. Y en el caso de Japón es más bizarro. Japón se entiende mucho menos. Corea tiene una lógica más occidental. Japón es muy raro. Japón, como es una isla, para empezar, y es una isla que estuvo siglos cerrada a Occidente, siglos. O sea, se crearon su propio mundo ahí. Y cuando abren, les llega todo Occidente, entonces ellos hacen una majamama, un menjunje ahí de elementos de ellos, pero también de afuera. Y ellos son shintoístas, que es su propia religión. Ellos son budistas y lo mezclan todo además, pero ellos no tienen muchos códigos occidentales. Entonces tú vas para allá y dices, oye, ¿toda la gente está disfrazada o cómo? Y no, pues se visten así. Yo no entendía, el primer año que fui a Tokio dije, oye, pero ¿por qué toda la gente está disfrazada? O sea, ¿por qué están vestidos de anime? Y así se visten, pues es normal eso allá. Y toda la gente muy sola y como muy individual, pero también funcionando muy bien en lo masivo, porque es una ciudad que tiene 45 millones de habitantes de este porte, además minúscula. Entonces todos apretados, pero todos muy bien portados, pero tampoco hay comunicación entre la gente. Entonces hay una cosa como de una soledad, de una cuestión como muy, también, como de un capitalismo tardío, con un Japón quebrado, a diferencia de Corea del Sur, que le ha ido muy mal económicamente y que está así como... A Japón. Claro, Japón va mal. Corea del Sur va para arriba, Japón va para abajo. O sea, esa es la realidad de ahora. Y hay cosas muy extrañas en Japón. O sea, en Japón existen los hikikomori. ¿Sabes lo que es un hikikomori? Son jóvenes que no salen nunca de sus cuartos, pero nunca. Años adentro de un cuarto. Y que acumulan basura, y que están dentro de la casa de sus papás y los padres no son capaces de llegar ni acercarse. Entonces son jóvenes que llevan 20 años, 15 años encerrados en un cuarto. Se llaman hikikomoris. O, por ejemplo, en Japón hay empresas que te sirven para desaparecerte. Si tú estás muy abrumado de la vida, tú contratas la empresa y la empresa te saca, te desaparece en términos de tu nombre y eso y te instala en otra parte. Así tipo testigo protegido. O sea, ese tipo de cosas en Japón que tú dices, no entiende uno el código hasta que se mete y ya de a poquito uno va como desentrañando los misterios. Bueno, son los... al final de cuentas, los creadores de esto que pues es un fenómeno mundial, tanto en la música, sí, con el caso del K-pop, pero también con esto de los animes, que ahora hemos visto que aparece la banderita de One Piece en Nepal y en Nigeria y en Perú, y uno dice, bueno, ¿qué tiene One Piece que hace que aparezca en todos estos lugares? Y bueno, también con algunos otros piratas que piratean a los piratas y entonces ya unos
chavorrucos que no son nada de la que no generación son nada Z. generación Z y no tienen ni idea de qué es One Piece, ni saben ni nada de eso, pero que se lo están apropiando. Pero la pregunta es, porque como bien decías, pues yo soy de las fans de Terry Granchester. A ti te gusta Terry, pero Terry era un machito pesado. No importa, a mí me gusta Terry. Pero vamos, yo crecí con Candy y ¿cuál es la diferencia entre esas Candy, o sea, lo que producían entonces, que luego vino el boom de todo lo del estudio Ghibli, que es quizá una de las partes más, o sea, de las etapas más de internacionalización del anime japonés, a lo que ahora tenemos, ¿no? Bueno, no voy a decir de One Piece porque se lleva como 20 años, pero las últimas que tenemos, ¿no? Que son, ¿cuál es la diferencia entre, que hay una evolución, me imagino, o cómo entendemos esa expansión en esas etapas, ¿no? Yo te diría que primero hay que entender que el anime, primero que es multiplataforma, entonces hay un manga y hay un anime, y hay videojuegos, o sea, funciona como a 3 niveles de difusión. Una misma historia. Eso es súper interesante. Pero además de eso, también hay que entender los géneros. Hay distintos géneros de anime. Un género, por ejemplo, son esto de historias de amor, Candy, pero que existen hasta ahora. O sea, las Candies hoy en día existen, solo que, claro, hay otra animación, la animación es más moderna, etcétera. Pero las historias son melodramáticas, mujer, hombre, hetero, etcétera. Y hay otros multigéneros. O sea, tienes el género, por ejemplo, del Isekai, que es como una historia donde alguien sale de su mundo real y llega a un mundo fantástico. Lo que era Scaflón en esa época y ahora hay millones. Tienes otro género que se llama como los géneros BL, que son historias de amor homosexual, que esas son súper exitosas en Asia. Sobre todo la de hombres. Se llaman BL o que se llaman yaoi y yuri. Eso es grito y plata en Asia, no tienes idea. Y en Occidente. Ese es un mundo a explorar muy interesante. Tienen los seinen, que son para adultos. O sea, literalmente animes para adultos, historias ya pensadas para gente adulta, como con temáticas de adultos. Y tienes los shonen. El shonen es como lo más popular porque son historias para adolescentes, hombres, generalmente. Y ahí entra Dragon Ball, One Piece, toda la serie, digamos, como de una historia que siempre es como, tiene un arco dramático bastante simple, que es la historia del héroe, de Campbell. La historia del héroe es: alguien emprende una aventura para llegar a un punto y en esa aventura conoce a alguien que lo ayuda siempre, un antagonista que se le opone, tiene pruebas, tiene que sobrepasar cosas y termina y llega a un momento en que cambia esa persona. El viaje del héroe, que lo vivimos en la vida pero también se representa en las historias, son los arcos dramáticos que tiene el shonen. Entonces, siempre son aventuras medio fantásticas, por eso Dragon Ball, etcétera. Y además siempre tienen un protagonista, y esto es muy interesante porque el protagonista de los shonen siempre es un chico que inicialmente no es la gran cosa, o sea, como que ahí se está forzando y de repente se pega un salto y como que adquiere poderes, superpoderes, o algo tiene. En el caso de One Piece, por ejemplo, que es de goma, se comió una fruta, entonces no le pasa nada. Y es de goma y tira los brazos. En el caso de Dragon Ball, no, pues vuela. O sea, todos los protagonistas jóvenes hombres de los shonen tienen algún superpoder. Por eso le gustan tanto a los adolescentes, porque en el mundo de la adolescencia tan conflictiva, de bullying, de dificultades, pensarse con superpoderes es algo que conecta, ¿no?, a los jóvenes. Por eso lo ven y se expanden con ese protagonista. Pero hay unos casos, por ejemplo, y que a mí me llama mucho la atención, digo, yo los he tenido que ver para tratar de entender un poco en qué andan mis hijos, que han crecido en esa generación, pero recuerdo el caso, bueno, hay varios, ¿no? Pero, por ejemplo, en este del libro de la muerte. Death Note. Death Note. Que en realidad tienes un protagonista y un antagonista y es muy difícil decidir cuál es el bueno y cuál es el malo. Sí, eso es lo malo. Porque el protagonista es bueno-malo y el antagonista es malo-bueno. O sea, es una cosa extraña, ¿no? Y luego en la segunda temporada a mí me pasó que todo
todos los capítulos yo pensé que la niña era el niño y el niño era la niña, y al último capítulo me di cuenta de que estaba totalmente problema de género. Y también de no conocer los nombres, porque a lo mejor en los nombres, sabiendo si el nombre era de qué, lo hubiera entendido antes, pero lo entendí al último capítulo. Entonces, es una sociedad ciertamente muy distinta a las que tenemos en América Latina y con otras complejidades. ¿Cómo interpretamos y cómo entendemos ese choque cultural en un contexto como de América Latina, donde, pues evidentemente, en México, por ejemplo, que nosotros crecimos con los cómics gringos, con el Capitán América, con el bien y el mal, y de pronto nuestros hijos vienen con toda esta otro entendimiento del mundo. Ahora, el bien y el mal del cómic gringo son puros fachos los buenos, ¿eh? O sea, Batman es un facho fascineroso, millonario, es como Trump, que tiene una torre, sí, es muy parecido a Trump. O sea, siempre el héroe del cómic gringo es como que pone la ley y el orden, ¿no? Tienen una carga muy, muy, muy fascista. Y Japón es más complejo, porque que yo te diga el viaje del héroe no se entiende como alguien bueno necesariamente. Es protagonista, eso significa. Y el protagonista puede ser bueno, puede ser malo, puede ser ambiguo. Y muchas veces juegan ellos con esa ambigüedad. Pero que también es una ambigüedad muy humana, porque te muestra las contradicciones propias de un ser humano. Es muy raro pensar que alguien va a ser bueno todo el tiempo y va a hacer el bien. Es más lógico pensar que la gente adquiere un poder y medio se enloquece, como lo vemos en la Realpolitik, que tú tienes poder político, te enloqueces, haces cosas malas, muy malas, y después puedes volver o no, o irte hacia el mal y más allá. Siento yo que retratan mejor porque ellos no traen esa moral judeocristiana de esa base, ¿no? Ellos no piensan en términos de pecado y no pecado. En Asia, sobre todo en Japón, ellos son budistas. Entonces, la verdad es que el budismo no te dice que tú tienes que hacer puras cosas buenas para llegar al cielo. Te dice, mira, si haces cosas malas vas a tener un karma, es decir, vas a tener consecuencias. Si tú haces una cosa mala hoy, mañana te va a pasar algo. Y va a ser la consecuencia de lo malo que tú hiciste. Pero no te juzga en el sentido de decirte tú tienes que portarte bien, como es mucho, mucho de la matriz nuestra valórica, de Occidente. Entonces tú te encuentras con protagonistas como One Piece. Luffy es un pirata. Es decir, roba, asalta, se queda con cosas que no son de él. O sea, rompe las normas, rompe la ley y se opone a este gobierno mundial, que es un gobierno corrupto, autoritario, etcétera, pero que es el gobierno, ¿no? Entonces él es como una especie de rebelde, pero también es pirata. O sea, y ahí no se nos puede olvidar eso. Y eso es muy interesante porque también está fuera del mundo de la bondad institucional. Como que se invierten las lógicas, ¿no? Entonces el mundo creado en One Piece es un mundo de piratas. Y ese mundo de piratas es por alcanzar un tesoro que es un tesoro ahí medio robado, o sea, porque siempre los piratas asaltan todo. Bueno, los ingleses saben muy bien de eso, por eso tienen dinero. Entonces es súper interesante porque Luffy es un personaje que yo te diría sí, es joven, es aventurero y busca el bien y tiene una comunidad que lo sigue, que son los piratas de la bandera esta. Y un poco por eso se ha apropiado ese anime para efectos de marchas, o sea, para efectos como de reclamos de jóvenes frente a instituciones de poder, porque quizás la lógica de oponerse al poder quizás no tiene una ideología tan clara, no es marxista, digamos, pero al menos sí es una oposición a una corrupción, a un autoritarismo, a un abuso, a situaciones que son injustas, ¿no? A una injusticia, si tú quieres. Y un poco One Piece agarra eso, le da vuelta. Entonces, ¿tiene una lógica que se apropien de eso y usen la bandera en lugares como Nepal? Sí. Ahora, el problema es que no distinguieron si el gobierno es comunista, si el gobierno es de derecha. Es como el autoritarismo en el abstracto, ¿no? Pero yo te diría que tiene lógica. Ahora, las apropiaciones son arbitrarias. En Chile, para el estallido social, la gente se apropió de Pikachu. Porque había una señora, pero mira la arbitrariedad, una señora estaba haciendo, se vestía ella de Pikachu, como estos del Dr. Simi, ¿cómo se llama? Un corpóreo, así le decimos en Chile, un corpóreo. Ella usaba un corpóreo de Pikachu, para la escuela, para los niños, qué sé yo. Y un día fue a la marcha con el corpóreo de Pikachu, arbitrariamente. Y la gente dijo, oh, Pikachu, Pikachu representa el estallido social. Y Pikachu pasó a ser como una especie de representación del estallido social, imagínate. Arbitrariamente, ¿no? Un código cultural, pero arbitrario, o sea, no, tampoco fue planeado.
Oye, quiero dar el brinco, porque ya que estoy tratando de regresar del Oriente a América e instalarnos en la situación que está viviendo América, la cosa que está, porque además tú tienes esta, aparte de ser chileno-mexicana, o sea, del Cono Sur hasta aquí, América del Norte, que todavía es México, pues tienes esta condición como de bisagra, ¿no? De distintas generaciones dentro del millennial, pero que entiendes a los X, etcétera, etcétera. Estamos viviendo épocas y hemos vivido épocas que han sido muy convulsas, en las que las juventudes han estado en primera línea. Estuvo en Chile en el estallido en 2019, en muy primera línea. Estuvo evidentemente en el paro en Colombia, que le dio paso a el que pudiera llegar Petro. En realidad, los que pusieron el cuerpo fueron los jóvenes, la primera línea colombiana. Estuvo en Panamá para oponer a las minas. Y ahora, o sea, también ha estado en Palestina, bueno, los estudiantes con el tema en Estados Unidos, ¿no? Para ponerse, los estudiantes fueron los primeros que empezaron a protestar, ya después otros. O sea, es un continente en el que por distintos motivos las juventudes se están moviendo, a veces no queda muy claro ni siquiera para ellos para dónde. ¿Cómo leemos ahorita a esto, a estas distintas juventudes? Bueno, en México estuvo también y ha estado el movimiento feminista de una forma muy poderosa, sí, igual que en Chile y que en Argentina. Pero, ¿cómo leemos este momento de las juventudes frente a estos múltiples referentes que van desde el K-pop hasta los narcocorridos? O sea, y el pues corrido sí, tumbado, lo que sea Peso Pluma. Lo que sea, decimos, las de 50. Las de 50 es bien bueno, a mí lo me que gusta. Ya no le entendemos, decir, bueno, o eso. El tumbado es buenísimo. Bueno, no, yo creo que hay como una etapa posterior a un momento como muy fuerte de, digamos, estallido en las calles, de revuelta popular. Estamos como en el post. Y el post no lo veo muy bien yo, porque ¿qué es lo que nos pasó a la mayoría de estos estallidos? Y siento que es porque un poco lo que hablábamos en la Mesa Roja, que también recomendamos ver la Mesa Roja sobre este tema, un poco lo que está pasando es que, claro, los jóvenes tienen claro que se oponen o que tienen demandas específicas, ¿no? El problema es que no se articulan en torno a una ideología, por lo tanto no hay una articulación en términos de un proyecto futuro. Siento que falta una parte. ¿Por qué? Te lo digo porque pensando en lo que pasó en Chile, que es como el peor drama, para mí, el peor drama que existió en los últimos tiempos, tuvimos la posibilidad de cambiar todo, la verdad, porque hubo un estallido, que le llaman estallido los medios, en verdad hay que llamarle revuelta popular. Hubo una revuelta, la gente salió a la calle, y salió a la calle por múltiples razones. No salió de manera organizada, no salió con alguien que organizara eso, no salió por una ideología, salió simplemente porque no habían pensiones, porque no había vivienda, porque no había salud, porque no había educación. O sea, cosas básicas, ¿no? Y cada quien salió con sus propios reclamos. Que hubo una unificación en términos de, oh, este es el modelo. Llegamos a ese punto de darnos cuenta, en la parte de la revuelta, de que hay un problema del modelo neoliberal que tiene Chile, que es excesivo, no tiene comparación con el de México, es como el de Estados Unidos. Entonces, en ese momento, claro, ¿qué hacemos? Y ahí tenemos la triste experiencia de la institucionalidad con un Boric que asumió que él era como una especie de representante de todo esto, que nadie lo designó así, pero él se autodesignó, pactó con la derecha y los señores mayores llegaron a acuerdos, hicimos un plebiscito y perdimos, ¿no? Es como lo lógico. ¿Por qué? Porque los jóvenes soltaron la calle. O sea, la mantuvieron, pero cada vez fue con menos fuerza, porque ya había esta salida institucional. Creo que todos cometimos un error. Hasta yo misma me acuerdo de haber dicho, pero mira, el pacto es bueno. Claro, pero es que estás pactando con la derecha, eso nunca puede ser bueno. No seamos ingenuos, ¿no? Y creo que todos pecamos un poco de ingenuidad ahí. Y los jóvenes no pudieron sostener la calle. No la pudieron sostener porque los adultos más grandes ya estaban tomando decisiones por ellos. Y no la pudieron sostener porque ellos tampoco estaban organizados. Y yo siento que eso está pasando un poco en las revueltas en general. Es decir, Nepal, estalla Nepal. ¡Fua! Las banderas de Luffy, de One Piece y qué sé yo. Y incendian el Congreso y sacan al líder. Y ya, ¿y después qué? ¿Después qué hacemos? Porque después ¿qué? ¿Van a elegir a un presidente como por Discord? O sea, como por Twitter ahí, a ver, ya votemos, ya listo, tal.
eso no es un proyecto que tenga una perspectiva a futuro. O sea, y creo que ahí lo que está fallando es que efectivamente lo que junta al colectivo en la marcha, en la lucha, en la calle, son distintas cuestiones, pero que no están articuladas en torno a un proyecto ideológico común. Y yo entiendo la caída de las ideologías, la caída del muro de Berlín y todo, pero sigue existiendo el marxismo, sigue existiendo el proyecto de izquierda, entonces sigue existiendo la ideología. Lo que pasa es que, claro, como que eso se ha vaciado de contenido muchos símbolos. Entonces tú me dices, mira, el K-pop, sí, muy buena la música, pero está vaciado de ideología, lo mismo que el anime, lo mismo que cualquier cosa identitaria. Antes los jóvenes se articulaban en torno a cuestiones más ideológicas, ¿no? Yo soy de un partido, yo soy de un grupo, yo soy de... comunistas. Acá yo soy stay porque me gusta un grupo de K-pop y tengo mis amigas y todo, pero eso no tiene una organización política. Entonces nos pasa que van los jóvenes, agarran la calle con mucha fuerza y nos abren camino a todos y se les agradece. Ponen el cuerpo de una manera brutal. En Chile, sobre todo, la experiencia de los jóvenes que perdieron ojos y todo eso. Pero después le dejan el paso a los adultos. Los adultos toman eso, los grandes, los señoros, digamos, y deciden por ello. Y un poco lo que está pasando en México, ¿no? Es decir, yo veo acá una lucha entre una generación que tiene absolutamente demandas legítimas, absolutamente. O sea, las 40 horas, por supuesto. La gentrificación, por supuesto. Las pensiones, por supuesto, son evidentemente legítimas. El problema es que hay personas ya viejas, ya los señoros de derechas, que se apropian de los movimientos, que se apropian de las consignas, de las imágenes, de todo, de incluso esa pequeña chispa, ¿no? de salir a la calle, ¡pum!, se la apropian. Entonces tú le das paso a una cuestión que va a terminar siendo beneficiosa para ellos, pero no para los jóvenes. Entonces esa batalla, y ahí les recomiendo la base sobre este tema también a los chicos de marxismo ilustrado, que son unos crack. Yo les decía, yo a esa edad no tenía tan clara la película, la verdad. Bueno, aplauso para ellos. Pero los chicos dicen, nosotros nos tenemos que reapropiar porque es nuestro eso. ¿Por qué tenemos que dejar que los señoros de Salinas Pliego y los viejos estos del PAN se apropien de la bandera de Luffy, si el anime es nuestro? Y tienen razón. Entonces la batalla está también en pensar como esos chicos de marxismo ilustrados, que ellos tenían muy claro ideológicamente dónde se tienen que instalar y tienen que ser anticapitalistas, porque si tú no te instalas con la base del anticapitalismo, no, pues te mueves como una veleta y te van a agarrar y se van a apropiar de tu movimiento y va a pasar lo que pasó en la mayoría de los lugares del mundo donde se han levantado los jóvenes. Pero anticapitalistas en un mundo que está globalmente capitalizado, ¿no, sí. Suena eso un poco trasnochado, Ingrid, para los jóvenes? No, pues porque al final el principio y el fin de todos nuestros males es ese. O sea, si uno no entiende, porque pueden aparecer muchos filósofos que te digan la sociedad del cansancio, la sociedad del no sé qué y el Big Data y que las redes sociales, todo sí, pero la base está en el modelo económico. No hay otra base, o sea, es el principio y el fin de todo, del calentamiento global, es el principio y el fin de nuestra propia forma de vivir, porque el modelo no solamente es lo económico, el modelo también es cómo tú habitas esas sociedades que tienen ese modelo económico. Y el capitalismo tardío que vivimos nosotros, que es de corte neoliberal, no solo te afecta porque, claro, no tienes pensiones, no tienes vivienda, no tienes nada, o sea, no tienes derechos sociales, que estaría bueno tener, sino que además tú actúas de acuerdo a ese modelo. Entonces existe lo individual, el consumismo en extremo, la desintegración de cualquier tipo de grupo que implique, digamos, a la gente que se junte y converse entre sí. O sea, toda esta lógica que bien la describe Byung-Chul Han, pero que en el fondo es muy anterior, es de Marx, no es de Byung-Chul Han, pero que son descripciones que uno dice, claro, hemos llegado a este punto, pero en realidad llegamos a este punto porque el modelo nos da a nosotros a entender que ser exitoso en esta sociedad del capitalismo tardío implica ser exitoso en una sociedad de consumo. Ser joven eternamente, o sea, olvídate de las arrugas y por eso los coreanos se suicidan, porque ya no se puede vivir en una sociedad así, ser joven para siempre, ser exitoso en tu trabajo, tener dinero, tener capacidad de consumo permanente y una cuestión como de un consumo irreflexivo que además nunca termina, pero a la vez no tienes derechos sociales. Entonces es una cuestión invivible si tú lo piensas. O sea, no se puede vivir de esa manera. Y los jóvenes están padeciendo el modelo de vida porque no es culpa de ellos. Y yo no sé por qué culpamos a la gente de nada. En realidad el problema está mucho más abajo. Entonces yo creo que sí lo entienden, porque yo he escuchado jóvenes que lo tienen clarísimo, y que no se trata de revivir al señor Marx, sino que se trata de darse cuenta, a ver, estamos viviendo un estilo de vida que nos tiene aniquilados a todos, somos máquinas de autoexplotación,
máquinas de trabajo, no tenemos tiempo para vivir, no tenemos tiempo ni para el ocio, porque el ocio, como no produce, entonces se ve mal, entonces tú no puedes tener tiempo para ni siquiera pensar o leer o lo que sea, porque se ve mal. Todo tiene que ser una inversión. Si vas al gimnasio, estás invirtiendo en tu cuerpo. Si estás en no sé qué, estás invirtiendo en tu intelecto. Todo es una inversión. Entonces, esa manera de vivir, la verdad, te lleva a una cuestión de cansancio, como le decía Vilchujano, el cansancio extremo, porque no lo puedes sostener a lo largo de la vida. Y lo que les pasa a los jóvenes es eso. No es que sean flojos, no es que no sé qué cosa, es el modelo económico que les tocó vivir, que es peor que el nuestro, porque este es neoliberal. Nosotros nos tocó todavía el capitalismo más clásico. El de ahora es horrible y los jóvenes lo están padeciendo. Entonces, ahí está la base de todos sus problemas. Yo sé que tú te defines siempre con el pesimismo chileno y eso, pero también sé que justo esta otra cosa que has trabajado tanto, que pues son las expresiones artísticas, también son una forma de organización y de salida de lucecitas frente a esta situación que tienen los jóvenes. Entonces, sí quisiera como pedirte una reflexión sobre eso, una reflexión sobre lo que significa el arte, la cultura, las expresiones artísticas, lo que decías al inicio incluso de las colectividades que hay, no porque el grupo lo promueva, no porque el anime lo promueva, sino porque son las formas en las que las sociedades se reapropian o se apropian de estos mensajes y que pues sí forman grupos, o sea, sí crean resistencias que son las que finalmente nos sirven de válvula de salida, ¿no? Yo siempre lo veo en términos de que mayor negatividad te lleva a la positividad. Te voy a explicar por qué. Yo siempre digo, estamos viviendo el peor momento de la historia de la humanidad. No, para nada. No para nada. O sea, en el siglo XX hubo 2 guerras mundiales, amigos, hubo un montón de masacres, hubo guerras civiles, o sea, no estamos en el peor momento de la humanidad. Y para atrás, ¿qué te digo? ¿Qué te digo para atrás? O sea, vamos a hacer una historia, un raconto de la historia de la humanidad, a ver cómo estábamos nosotros en la época del Imperio Romano, sobre todo en la época de la decadencia. O sea, no estamos en el peor momento de la historia de la humanidad. ¿Por qué pensamos eso? Pensamos eso porque hay una narrativa que está dando vueltas en torno a espacios hegemónicos, me refiero a Hollywood, me refiero a las grandes editoriales, etc. Una narrativa cultural del fin del mundo, que hace mucho rato ya viene, ¿no? Las películas del apocalipsis, de los zombies, también los libros o los bestsellers son todos de zombies, se acaba el mundo, o sea, como un mundo después de una tragedia, después de que se acabó, después de que se terminó. Y eso a mí me parece un proyecto cultural, más que una cosa así, oh, mira, qué casualidad. No, me parece que responde a los tiempos, pero también me parece que es conveniente instalar la idea de que el mundo se va a acabar y que estamos en el peor momento. Es una narrativa que además circula en medios de comunicación, nosotras lo sabemos bien. ¿Cómo se combate esa narrativa? Pues con otra. Esto es la batalla cultural, como se dice, ¿no? El combate de narrativas. Y a mí me gusta mucho citar, hay una filósofa española que se llama Marina Garcés, si alguien la busca. Está muy buena sus textos, hay en internet pirateados, como siempre, yo pirateo. Y Marina Garcés dice, bueno, estamos imaginando que viene el fin del mundo, que es falso, porque no viene el fin del mundo. La verdad que no, tenemos para rato. Y eso genera desesperanza en los jóvenes, no, desinmoviliza, no permite que haya, digamos, ningún tipo de ímpetu para cambiar las cosas, ¿no? O sea, te deja en la lona. Hay que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta porque es falso. ¿Y cómo le das la vuelta? Pues con otras narrativas, con cultura, pero también con la ilustración, llama ella. Ella llama la ilustración radical. Y a mí me gusta el concepto, porque más que la ilustración fresa que uno siempre piensa, ay, lee los clásicos, no. Se refiere a lea, piense, cuestione. O sea, consuma productos culturales, busque. Vaya a Japón, vaya a Corea, vaya... O sea, tenga el tiempo, trate, en este mundo capitalístico extremo, pero trate de buscar otras cosas. Si te están poniendo el zombie, no, pues busca una utopía. O sea, hay mucha literatura utópica, hay muchas películas pero circulan en, digamos, unas cuestiones mucho más independientes, es el cine independiente, son las editoriales independientes, está como en otra esfera, ¿no? Pero todo eso se encuentra. Entonces, más bien es darle la vuelta con la hiperilustración. O sea, hay que leer, hay que politizarse y hay que buscarle porque hay que confrontar eso, que nos está tratando de inmovilizar. Y hay que confrontarlo cuestionando. Esa es la número 1. Y yo siempre recomiendo además a los jóvenes, siempre les digo, la palabra más linda que existe es el no.
porque es la palabra revolucionaria así como por, ¿no? Hay una novela que se llama Bartleby, el escribiente, de quien escribió Moby Dick, Herman Melville, que es un señor que su jefe lo manda a hacer una cosa y él le dice, preferiría no hacerlo. Y toda la novela, que es genial, léala si pueden, toda la novela es como que lo mandan en la empresa y él dice, preferiría no hacerlo, preferiría no hacerlo. Y yo le digo, prefiero no hacerlo. Digan que no. O sea, digan que no a todo lo que hay. Porque el no te da la salida para pensar otras cosas. Así que, Bartleby. Lea, piense y cuestione. Con esa idea nos quedamos, Ingrid. Ha sido un placer, como siempre. Yo soy muy feliz de hablar contigo y entonces ahora lo quise compartir también con la audiencia de Miralejos, porque siempre es un placer escuchar estos análisis que haces desde donde estás, desde lo que has conocido y desde lo que eres. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Te vemos en la guillotina del Sinsonte. Ay, ahí se me acaba la positividad. Pero bueno, vean la guillotina del Sinsonte donde están los fachos fascinerosos. Y muchas gracias, Dani. Un placer hablar contigo en este gran programa, Miralejos. Bueno, pues con eso cerramos el Miralejos de hoy. Nos vemos al próximo.